Queridos hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por un día más que nos regala y sobre todo damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de formarnos en la fe por medio de la escucha de su palabra. Porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios es para formarnos en la fe, para formarnos en el crecimiento y el seguimiento al Señor. Cada lectura que escuchamos nos invita a entrar en la sintonía de Dios, como la primera lectura que nos ofrece, sobre todo nos habla sobre el sacramento de la reconciliación. Vemos la experiencia del rey David, que en un principio tenía su confianza en el Señor, pero luego encontró tantas cosas superficiales, bonitas en el mundo, se enfrascó tanto en el mundo que cayó, cayó en todos los pecados, incluso en el texto se le conoce como los pecados de David, pero ya el día de hoy se nos muestra una actitud totalmente diferente del rey David, porque el rey David estaba enfrascado en guerras con otros pueblos, y tenía totalmente adormecida su conciencia. Y así pasa con el pecado, como lo mencionaba el día de ayer. Los pecados veniales, que son pecados pequeños, le llamamos, pero a medida que se siguen repitiendo, los pecados se van convirtiendo en mortales. Y al convertirse en mortales, en muchos momentos nuestra conciencia se duerme y los seguimos cometiendo como si nada. Y ese es un peligro, que nuestra conciencia se duerma. Pero vemos en la experiencia de David que el Señor nunca lo ha soltado de su mano. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pues le envía un profeta, al profeta Natán. ¿Para qué? Para hacerle recapacitar sobre su proceder. Y le comunica sobre todo el profeta Natán a David la sentencia que Dios le tiene señalada. David, impresionado por el mensaje del profeta, toma un camino maravilloso, el camino del arrepentimiento, y se dirige al Señor pidiéndole perdón por las malas acciones que ha cometido. Y es que la palabra también a nosotros nos ayuda a corregir nuestra vida. La palabra de Dios siempre nos invita a colocarnos en el camino de Dios, a seguir al Señor, a seguir su voluntad. Y David hoy nos muestra también cómo responder al Señor ante sus palabras. Primero, si he fallado al Señor, arrepintiéndome de corazón, porque sabemos muy bien que Dios es misericordioso y es rico en perdón. Y como lo he dicho otros días, si hay algo que le fascina y le encanta al Señor dar, es amor. Es que le encanta, le fascina darnos amor cada día. ¿Y ese amor de qué manera lo ofrece el Señor? Dándonos su perdón. Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor pidiéndole perdón, viene el perdón acompañado por el amor de Dios, porque Dios es misericordioso y es rico en perdón y acepta el corazón sincero, el corazón arrepentido, lo acepta siempre el Señor, así como aceptó el corazón sincero arrepentido de David y perdonó su pecado. Y además de que el Señor perdona, bendice, como cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación, también está bendiciendo nuestra vida y bendice también todos los que nos rodean, porque nosotros quedamos totalmente purificados por la gracia de Dios. Y se nos muestra entonces en la primera lectura de que el Señor bendijo la casa de David y bendijo sobre todo su descendencia, porque de la descendencia de David es que nacería el Mesías, el Señor, que salvaría a su pueblo, es decir, que salvaría a Israel, y sería la salvación y la vida para todos los pueblos. Ese arrepentimiento de David, veamos hasta dónde llegó, hasta la bendición más grande, porque de David es que viene la descendencia de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Liberador. También nosotros, queridos hermanos, somos débiles. No matamos quizás con violencia, pero muchas veces con nuestras actitudes nos ponemos como superiores a los demás, olvidándonos de sus derechos. Todos estamos invitados a cambiar nuestro modo de proceder a ejemplo de David, porque Dios sigue actuando y debemos de estar siempre abiertos a su gracia. Por eso las palabras del Salmo hoy también deben de resonar en nuestro camino de conversión. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Es allí donde comienza
la conversión, cuando yo me reconozco sencillo, humilde ante el Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. Devuélveme la alegría de tu salvación. Líbrame de la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Ese es el cántico que resuena en alguien que comienza la conversión, que comienza a reconocer al Señor como el sostén de su vida, en otras palabras, como el sentido de la vida, como el Evangelio que hemos escuchado en este día de hoy. El Evangelio de hoy nos describe la experiencia de Jesús en el lago, donde Él simbólicamente se duerme. A veces nuestras comunidades se sienten como un barquito perdido en la vida, sin mucha esperanza de llegar al buen puerto, porque recordemos, la barca representa la iglesia. La barca representa la iglesia. Las tempestades que habían en el mar en el texto representa todo aquello que el mundo nos ofrece y que nos aparta de Dios. Y me llama mucho la atención el simbolismo del Evangelio de hoy, porque era tanta la tempestad, era tanta las olas, digamos, moviendo a la barca, que se acordaron de Jesús. Se acordaron de Jesús. Y yo relaciono bastante con nosotros en nuestros problemas, en nuestras situaciones. A veces cuando tenemos grandes tempestades en la vida es que nos acordamos de que Jesús está en la iglesia. Y empezamos a invocarlo y no nos damos cuenta que el Señor desde el principio está con nosotros. Pero nos olvidamos de Él. Mientras todo parece que va en paz, quitamos a Dios. Pero cuando empiezan las tempestades, cuando empiezan las dificultades, cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las tentaciones, allí sí nos acordamos de Dios. Ahí sí nos acordamos de Dios. La barca es la iglesia, la tempestad es el mundo. Allí en esa barca está Jesús, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Vemos en la experiencia del Evangelio de hoy que Jesús parece estar durmiendo en nuestra barca, pues no aparece ningún poder divino para salvarnos de las dificultades y la persecución en vista de esta situación de desesperación. Marcos, el Evangelio que hemos escuchado en este día, recoge episodios que revelan cómo Jesús está presente en medio de la comunidad. El Señor siempre está presente en la comunidad y por eso cada parábola revela la construcción del reino de Dios en la comunidad que se da por medio de Jesús. Se da por medio de Jesús. Ahora comienza también el Señor a revelar el misterio del reino presente en el poder que Jesús ejerce a favor de los discípulos, a favor de la gente y sobre todo a favor de los marginados y excluidos. Hay que tener en cuenta entonces la pregunta que el Señor les hace a sus discípulos en el Evangelio de hoy. ¿Por qué tenían tanto miedo? Saben que lo contrario a la fe es el miedo, porque el miedo no nos deja actuar. Nosotros los cristianos tenemos fe, tenemos y debemos de pedirle al Señor cada día la fe, porque la fe es un sí total al Señor, es seguridad total al Señor. Y el Señor dice, ¿por qué tenían miedo? ¿Aún no tienen fe? Imagínense, ¿quién es Jesús en el Evangelio de San Marcos? ¿Quién es Jesús además del hombre que aplaca el mal? En todo el Evangelio de Marcos se le dan unos nombres preciosos al Señor Jesús. ¿Como cuáles? Por ejemplo, al comienzo y al final del Evangelio, Jesús es llamado el Hijo de Dios. Entra en el comienzo y en el fin, y por lo tanto aparecen muchos nombres de Jesús. Ahorita les voy a mencionar una pequeña lista de los nombres que le da el evangelista San Marcos a Jesús para entender en quién nosotros tenemos nuestra fe y nuestra esperanza. Se le da el nombre de Mesías o Cristo, se le da el nombre de Señor, se le da el nombre de Hijo amado, Santo de Dios, Nazareno, Hijo del hombre, el novio, Hijo de Dios Altísimo, Carpintero, Hijo de María, Profeta, Maestro, de manera frecuente se le llamaba Maestro, Hijo de David, Bendito, Hijo, Pastor, Hijo de Dios bendito, Rey de los judíos, Rey de Israel. ¿Cuántos nombres se le dan al Señor? Y esos nombres son es la experiencia de fe de la comunidad a la cual Marcos le habló. Ahora bien, y para nosotros, ¿quién es Jesús?
¿Qué nombre le damos a Jesús? Por ejemplo, para mí, por mi experiencia de vida, alguna vez he contado mi experiencia, mi testimonio de vida, para mí Jesús es vida, porque en mi vida, valga la redundancia, a mí me ha salvado varias veces de la muerte. Y al salvarme varias veces de la muerte, por lo tanto, yo mi profesión de fe a Jesús lo tengo como el Dios de mi vida. Ustedes quizás tienen una experiencia diferente con el Señor y gracias a esa experiencia ustedes pueden darle también un nombre, un título al Señor, pero que sea una experiencia de fe enmarcada en la experiencia que Dios ha tenido en sus vidas. Pidamos entonces, queridos hermanos, en este día al Señor que nos acompañe siempre, que calme todas esas tempestades que nos alejan de Él, recordando que Él siempre está con nosotros, siempre está en nuestra barca. No recurramos a Él ya cuando tengamos grandes problemas, recurramos a Él siempre, porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Él está siempre presente. No acudamos, por favor, solo cuando tenemos grandes dificultades. Agradezcámosle siempre. Y ya saben que la mejor forma de orarle al Señor es comenzando dándole gracias por sus maravillas y luego presentándole sus plegarias, no al revés y no solo al final, porque a veces nosotros solo pedimos y no le damos gracias al Señor por todas las maravillas que va realizando en cada uno de nosotros. Que en este día, pues, la palabra que hemos escuchado nos ayude a crecer en la fe, y ese crecer en la fe nos ayude sobre todo a reconciliarnos cada día con el Señor, porque el Señor nos ofrece en la reconciliación su bendición y por lo tanto nos ofrece ese camino hacia Él, ese camino que tiene que llegar a ese buen puerto que es la santidad. La barca, la iglesia, el Señor la conduce a ese buen puerto. Ese puerto es la santidad que cada uno de nosotros buscamos a través del servicio que realizamos en la iglesia, porque es ahí donde encontramos a Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.